Regresamos a Camino a los Pinos, estamos conversando con Gustavo Gordillo. Gustavo, le presentamos a nuestro auditorio este informe recientemente publicado del Latino Barómetro. ¿Qué recoges de esto y en torno a la sucesión presidencial, qué lectura le das? Bueno, yo creo que Latino Barómetro es un buen barómetro de las sensaciones que tienen los ciudadanos. Lo hacen en 18 países de América Latina desde 1995. Y lo que encontramos en este reporte de 2011 es una especie de pesimismo generalizado de los ciudadanos mexicanos. Confían menos en su gobierno, confían menos en el futuro económico del país, confían menos en que se pueda resolver el problema de la seguridad, confían menos en la democracia. Y un dato que es, digamos, que tiene que ser visto con un lupa: un porcentaje, casi un tercio de la población de los ciudadanos mexicanos, estaría de acuerdo con sacrificar libertades democráticas a cambio de progreso económico. Ese es, digamos, el contexto, ¿no? Ahora, desde luego que esto, déjame darlo en contexto, Gustavo, esta respuesta ya había estado presente en años anteriores. Es una vena un tanto contradictoria que no abona a pensar que estemos construyendo ciudadanía con demócratas en México. Exacto. Hay digamos, desde 2004, 2005 ha sido consistente esta reacción. Creo que tiene que ver mucho con, efectivamente, o sea, la ciudadanía se construye a lo largo de un periodo, tenemos un periodo bastante corto, y yo creo que la transición se dio de tal manera que muchas gentes creyeron que la democracia en sí misma iba a traer consigo progreso económico y progreso social. Se le cargó de demasiadas expectativas, me parece, a la democracia, y ahí yo creo que hay un problema central. En la evolución del Estado mexicano del siglo XX existe precisamente ese punto de partida. Primero la transformación política y después la transformación económica para llegar a un nivel de beneficio social. En este proceso que analiza precisamente el Latino Barómetro, el desencanto con la democracia es quizá el desencanto con el desempeño de los partidos políticos en el quehacer gubernamental, y en este sentido el ciudadano quizá está viendo el problema de la democracia como un problema de desempeño, cuando quizá es un problema de comportamiento y resultados de los partidos ejerciendo el poder, ¿no? Bueno, yo creo que, digamos, ese es un punto absolutamente clave. También tú lo ves no solamente en el Latino Barómetro, sino en otras encuestas de sensaciones de la gente, que una de las instituciones más que menos confiables para los ciudadanos son los partidos, ¿no? Y yo creo que ese es un punto de partida muy importante que tendrían que tener los partidos en la elección de 2012. Tienen que reconocer que hay un porcentaje muy alto de la población que no pertenece a ningún partido, que no quiere pertenecer a ningún partido y que tiene enormes desconfianzas, desconfianza bien ganada, por cierto, por el mal desempeño de los partidos en su tarea central. Su tarea central es agregar intereses para que puedas tener una propuesta más o menos efectiva y llevarla a la práctica para tener resultados, porque si no tienes resultados, entonces tienes un problema muy grave en materia digamos, de expectativas frente a lo que resulta ser a fin de cuentas, ¿no? Nuestro sistema político construye un sistema electoral, construye un sistema de partidos, y quizá la etapa siguiente es construir una ciudadanía con la capacidad de participación, con este mecanismo de vinculación en donde los partidos, como dices, necesariamente se originan en los ciudadanos y sirven a los ciudadanos. Yo aquí quisiera poner sobre la mesa los siguientes hechos. La democracia mexicana se construyó después de un régimen, sobre todo corporativo, que atendía a clientelas, la clientela obrera por un lado, la clientela campesina por otro. Y el tema es que en estos años, a lo largo del siglo XX y llegamos al siglo XXI, ya con una ligera mayoría, más del 50% de los mexicanos en condiciones de clase media. El avance y el progreso del país, aunque lento y muy débil, ¿no? Lo platicábamos aquí con el doctor Nevia Real hace unos programas, menos del 2% promedio de crecimiento en la última década en México, y bueno, también un crecimiento de menos de 3% en los últimos 30 años como promedio, pues hacen justamente que no haya sea suficiente, pero sí hemos avanzado, aunque la mitad del país sigue abajo del progreso. Hay la mitad de los mexicanos que ya han recibido educación,
y que tienen mejores condiciones de vida sin que digamos que son las óptimas. ¿Esto cómo incide con la participación ciudadana? ¿Cómo incide en crear ciudadanía, Gustavo? Yo creo que es muy importante analizar muy bien cuando hablamos de clases medias de qué estamos hablando. Hay dos estudios muy interesantes, uno que hizo la OCDE para 2011 sobre clases medias en América Latina y otro que hizo CEPAL también. Son estudios muy amplios y profundos con respecto a las clases medias. Y en síntesis hay esto. Tú tienes dos vías de incremento de las clases medias. La que ha seguido Argentina y la que ha seguido Uruguay, que básicamente lo que implican es que aumenta tu nivel de ingresos, de posibilidades y tu seguridad de que puedas seguir avanzando y no caigas otra vez abajo. Y otra que es el proceso que ha seguido Chile, Brasil y México, que le llaman algunos autores clases medias espurias. ¿Por qué le llaman espurias? Porque aumentas el nivel de pobreza un poco, sobre todo porque el crédito al consumo se generaliza mucho. Pero entonces son familias tremendamente endeudadas, que tienen algunos de los satisfactores, como lo pudimos ver en el censo de 2010, pero que están siempre con una vulnerabilidad de caer por abajo. Entonces, el comportamiento político que tienen en un caso y en otro es bastante distinto. Es decir, para estas clases medias como las mexicanas, un factor absolutamente clave es el factor seguridad, que tiene que ver con acceso a la salud, que tiene que ver con acceso al empleo, que tiene que ver con esos satisfactores que le permitirían a alguien que se considera de clase media que no va a caer por abajo del nivel de pobreza. Entonces, si tenemos familias en nuestro país que van a requerir vivienda, que van a requerir servicios públicos, que van a requerir electrodomésticos y empleo, etcétera, estamos con la necesidad de analizar que un partido político que haga una oferta electoral tiene que ver un horizonte mayor a su sexenio, ¿no? Se tiene que ver el país con una visión de largo plazo. Y yo creo que este es uno de los problemas de miopía política que México ha venido sufriendo sexenio tras sexenio, con programas temporales, con programas que son exclusivamente de carácter electoral y que no están viendo a medio plazo las necesidades de una familia en términos de sus ciclos educativos, en términos de sus tiempos en los cuales está planteada la hipoteca de su casa, etcétera, ¿no? Yo creo que necesitamos plantear que la movilización social esté interpretada no como un momento de utilidad electoral, sino como un momento de construir ciudadanía para que esta ciudadanía tenga precisamente los mecanismos y los vínculos de organización y de retroalimentación del gobierno a la escala de tiempo que estamos analizando. Sí, yo creo que ahí hay un problema central. El problema central es que tú puedes ver desde el gobierno, desde los partidos, tú puedes ver a los ciudadanos simplemente como un objeto de acción electoral para el corto plazo. O tú puedes concebirlos como parte fundamental de un proceso de reformas, de reestructuración institucional que se va a llevar más de un sexenio. Y eso es lo que yo creo que es la diferencia fundamental. Pues vamos a un corte, Gustavo. Estamos en camino a Los Pinos. Allí aparece en la pantalla, en nuestro Twitter. Por favor, envíenos sus comentarios, sus opiniones. Nuestro buzón de voz en el interior de la República, en la Ciudad de México, y nuestro correo electrónico. Regresamos después de este corte. No se vaya.